El millonario y su amante. Una historia de pasión y secretos. Rafael siempre había sido el rey de su propio mundo. En su lujosa mansión, sumergido entre mármol blanco y oro, disfrutaba de su fortuna, de su belleza y de Clara, su amante. Ella era deslumbrante, una visión que desafiaba a la propia perfección. Sus risas resonaban en los aires perfumados de la elegante casa. Pero un día, todo cambió. Una tarde gris, mientras Rafael regresaba de un evento exclusivo, se topó con una figura en la acera. Una mendiga, con ojos afilados como dagas, lo miraba fijamente. Su rostro mostraba huellas de una vida dura, pero había algo inquietante en ella. Con una voz rasposa, llamó su atención. Ese anillo que llevas no es solo un símbolo de tu fortuna. Está ligado a un oscuro secreto. El pasado de tu madre, el que todos creen intocable. Rafael sintió un escalofrío. El anillo que siempre había considerado su talismán, ahora brillaba en su dedo como un recordatorio doloroso. La mendiga. Con cada palabra, la presión en el pecho de Rafael aumentaba. Su vida de ensueño flotaba en la cuerda floja. Clara, que escuchaba desde la distancia, sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Amaba a Rafael, pero la urgencia de saber la verdad la devoraba. El brillo en sus ojos se apagó al comprender que el romance idílico que compartían podría desmoronarse. Su corazón latía con fuerza. Una lucha interna entre el amor y la obsesión por descubrir la verdad. Se encontró en un dilema. ¿Debería seguir su instinto de lealtad a Rafael o arriesgarlo todo para desenredar los secretos que la amenazaban? Días después, la historia de la mendiga comenzó a infiltrarse en la mente de Rafael como una sombra. Intentando esquivar su impacto, comenzó a desestimar las acusaciones, pero la neblina de la duda se asentaba cada vez más en su mente. Esa mansión, con sus vajillas de porcelana y sus candelabros de cristal, era un refugio que ya no podía ofrecerle consuelo. En medio del caos, Clara. La lluvia caía a cántaros. Sus ropas estaban empapadas, pero su mirada, poderosa y firme, atravesó a Rafael. Lo que crees que es tu fortuna, es también tu condena. La atmósfera se volvió pesada. Los murmullos de los sirvientes se desvanecieron. ¿Podría Rafael encontrar el valor en su corazón para enfrentarse a su pasado y salvar lo que amaba? Y Clara seguiría hurgando entre las cenizas de la historia familiar, aún sabiendo que podría arruinar todo. El anillo, una joya de belleza perturbadora, ahora brillaba con un significado siniestro. Cada uno de ellos se sentía atrapado en una compleja red de secretos y traiciones, mientras el reloj seguía avanzando. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ni... Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La lluvia azotaba con furia la mansión de Rafael, cada gota resonando como un tambor en la noche oscura. La mendiga, con su mirada penetrante y su presencia inquietante, estaba a punto de estallar el frágil equilibrio que los mantenía a salvo, al menos por ahora. Rafael sentía que el aire se volvía irrespirable, una mezcla de miedo y ansiedad vibrando en su interior. Tu pasado no se queda en el pasado, declaró la mendiga. Su voz vibrante y fría como el acero. Hay más que una historia oscura detrás de ese anillo. Todo lo que crees saber está a punto de desmoronarse. El corazón de Rafael latía como un tambor desbocado. ¿Qué quieres decir? ¿Qué más sabes? Clara, detrás de él, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Rafael, logró murmurar, pero la inquietud en su pecho era abrumadora. La mendiga hizo una pausa, mirando a Clara y luego a Rafael con una intensidad que le heló la sangre. Tu madre no solo tuvo un amor prohibido. La razón por la que yo estoy aquí en este momento es porque tú eres el hijo de ese amante. La revelación golpeó a Rafael como un rayo. Pasaron segundos, o tal vez horas,
antes de que su mente registrara la magnitud de aquellas palabras. Su madre, cubierta de admiración, siempre había parecido inalcanzable, pero ahora se convertía en un laberinto de secretos. Clara se quedó inmóvil, el horror dibujándose en su rostro. ¿De qué hablas? Rafael intentó mantener la voz firme, pero la temblorosa incertidumbre se colaba en cada sílaba. Tu madre y yo crecimos como hermanas, continuó la mendiga, pero su tono ahora era grave, casi suplicante. Lo que pasó entre ella y su amante fue ocultado a fuego. Lo que creía saber era solo una pequeña parte de una historia llena de traiciones. Y tú no eres quien crees ser. Estallid. Los sirvientes, velando desde la distancia, intercambiaron miradas de asombro. Rafael sintió el nudo en su garganta afianzarse. ¡No! ¡Es una locura! Pero sus manos temblorosas delataban su miedo. ¡Ey! No te enojes, contestó la mendiga con una sonrisa amarga. El verdadero nombre del amante, el hombre que todos creían muerto, vive en tu sangre. Era el hermano de tu padre. Todo fue una farsa para proteger tu nombre y tu fortuna. El dolor se había transformado en un latido sordo en su pecho. ¿Podía ser cierto? Clara dio un paso atrás, retorciéndose los dedos, sintiendo como si el show mismo se hundiera bajo ella. La verdad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Si Rafael no era quien decía ser, ¿cuál era su lugar a su lado? ¿Dónde está ese hombre? La pregunta salió de los labios de Rafael como un lamento. ¿Cómo puede estar vivo? La mendiga sonrió, una expresión trágica en su rostro. No tienes que buscarlo. Él vendrá a ti, y cuando lo haga, todo cambiará. Lo que nunca pensaste que sabrías, que estará frente a ti en cada rincón de tu vida. Los latidos de Rafael se multiplicaron. La revelación giraba como un torbellino en su mente. Aquel anillo brillante no solo simbolizaba su riqueza, sino un mundo de mentiras que había dado forma a su existencia. Clara lo miró. La desesperación en sus ojos aumentaba. Rafael, necesitamos saber la verdad. Necesitamos... ¡No!, gritó él, interrumpiendo su intento de consuelo. ¡No puedo más! ¡No puedo! De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Un estallido proveniente de la mansión. La parte trasera se iluminó en una explosión de luces. Todo había cambiado en un instante. La calma había sido sustituida por el caos. Los tres, congelados por el miedo, se giraron hacia el brillo. La sensación de que sus vidas estaban a punto de volverse irreconocibles invadió el ambiente. Ese grito, seguido del estruendo, prometía el fin de todo lo que conocían. Un nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de desatarse, y el misterio esta vez llevándolos a la frontera entre el amor y el terror. ¿Serían capaces de encontrar la verdad? ¿O el caos los tragaría antes de que pudieran huir? La incertidumbre se cernió sobre ellos como una sombra. La lluvia arremetía contra el suelo, creando charcos que reflejaban flashes de luz. Rafael, Clara y la mendiga seguían observando la parte trasera de la mansión, donde una explosión había iluminado la noche. El aire se volvió denso, lleno de un temor palpable. El grito desgarrador seguía resonando como un eco aterrador. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara, su voz temblando. Rafael no podía responder. Su mente era un torbellino. Esa revelación sobre su madre y el amante perdido aún daba vueltas, como un eco, difícil de ignorar. La mendiga dio un paso atrás, los ojos llenos de una calma desconcertante. «Él ha venido», murmuró casi en un susurro. «¿Quién?». Rafael giró hacia ella, la respiración entrecortada, pero antes que ella pudiera responder, un hombre apareció de entre las sombras, saliendo del resplandor de las llamas. Era alto, con rasgos que parecían alejarse de la vida misma, la piel pálida, los ojos oscuros, un aire de misterio que enviaba escalofríos hasta el alma. Él, la mendiga empezó, pero el hombre levantó la mano, haciendo silencio. Clarity y comprensión se transformaron en horror en el rostro de Rafael. «Soy yo, tu verdadero padre», dijo el hombre, cada palabra saliendo de su boca como cuchillas. «Tu madre nunca me olvidó. Creía que estaba muerto».
Pero la verdad es más compleja. Un nudo apretó la garganta de Rafael. ¿Qué? ¿Es posible? Cada letra de aquella revelación era como un trozo de vidrio empañado por confusión. Clara se quedó helada. El temblor en su cuerpo ahora era incontrolable. ¿Qué significa esto? ¿Eres el amante del que hablaba la mendiga? Poco. Exactamente. Necesito que escuches. Todo lo que creías saber, lo que creías que eras, es solo una ilusión, dijo el hombre mientras caminaba hacia ellos, su presencia tomando cada centímetro de la mansión. Tu madre me ocultó para mantenerte a salvo, para protegerte de aquellos que venían tras nosotros. Pero esos que amenazan ahora están decididos a llevarse lo que tú eres. Quería creer que todo esto era un juego, una broma cruel, pero la intensidad en los ojos de ese hombre lo decía todo. Estoy aquí para explicarte la verdad y quizás evitar que todo se pierda. Él continuó, y en su voz había un matiz de desesperación. Clara no podía más. ¿Y la mendiga? ¿Por qué está aquí? ¿Qué tiene que ver? Ella es parte de esta historia, pero no de la manera que piensas. Ella fue quien te protegió, quien mantuvo tu madre y a mí a salvo mientras creías que éramos fantasmas. La revelación hizo que el mundo girara. Rafael se tambaleó, el aire en su pecho pesado. ¿Cómo puedes decir eso? Esto es un caos. No puedo seguir así. Entiende, dijo el hombre, acercándose. Hubo un pacto. Todo ha sido un juego para mantenerte a salvo. Pero alguien reveló el secreto. Y ahora vienen a por ti. El anillo no solo es un símbolo, es una marca que te vincula a nosotros. Una señal que debe ser protegida a toda costa. Rafael sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había creído, todo lo que había vivido se estaba desmoronando. Una parte de él quería aferrarse a esa desilusión, pero la marea de la verdad lo arrastraba. ¡Para!, gritó Clara, rompiendo el silencio. No podemos seguir así. Necesitamos respuestas. Lo que necesitan es huir. Ahora, interrumpió la mendiga, su voz ahora llena de urgencia. La tormenta que se avecina no perdonará a nadie. Ustedes son el objetivo. Todo empezó a girar. El caos ya no era solo exterior, se colaba en el corazón de cada uno. El sonido de pasos se acercaba. Gritos lejanos estallaban en el aire. Rafael, Clara y la mendiga miraban al hombre, buscando respuestas en su mirada fría. ¿Qué haremos? La pregunta salió cargada de presión, pero el hombre solo esbozó una sonrisa astuta. La verdad está más cerca de lo que creen, chicos, pero cada secreto debe ser desenterrado. El tiempo se acaba. La noche se volvió oscura, más oscura que nunca. El miedo envolvía a todos, mientras el futuro parecía dividido entre el amor, la traición y el terror inminente. ¿Qué harían ahora? ¿Serían capaces de encontrar la verdad antes de que la sombra se los tragara? La historia definitivamente había cambiado, y cada uno se sentía perdido en un laberinto de engaños. La noche se volvía más oscura, llenándose de sombras que danzaban con la luz temblorosa del fuego. Rafael, Clara y la mendiga estaban atrapados en un torbellino de revelaciones. La angustia los envolvía, pero la urgencia de la situación era palpable. El hombre delante de ellos no solo afirmaba ser el padre de Rafael, traía consigo un torbellino de secretos que amenazaba con desmoronarlo todo. «Debemos irnos», instó la mendiga, su voz aguda atravesando el aire tenso. «No hay tiempo para explicaciones. Ellos vendrán por ti». Pero antes que pudieran reaccionar, un estruendo resonó en la distancia. Una serie de pasos, ruidos de motores rugiendo, se acercaban rápidamente. La atmósfera cambió. Un temor crudo se instaló en sus corazones. «Rafael», gritó Clara, su mano temblando mientras se aferraba a su brazo. «No puedes dejar que te arrastren a esto. No puedes confiar en él». «¿Quién eres tú para decirme en quién confiar?», replicó Rafael, sus ojos llenos de confusión y dolor. La rabia lo desbordaba mientras miraba a su padre, un hombre del que nunca había oído hablar, y a la mujer que lo había traído de vuelta. Un sonido ensordecedor llenó el aire como un trueno, y de pronto, la puerta trasera de la mansión se abrió de golpe.
Figuras oscuras y amenazantes se precipitaron hacia ellos. Caballeros trajeados, con miradas decididas y frías, invadían la escena como una tormenta implacable. «¡Es él!», uno de ellos gritó, apuntando hacia Rafael. «¡El heredero! ¡Tómalo!». «¡Corre!», la mendiga gritó, empujando a Rafael y Clara hacia un pasillo lateral. Pero en el caos, una figura apareció tan rápida como un relámpago. Era otra mujer, con la mirada fija y el pelo deshecho, un destello de locura en sus ojos. «¡No lo toquen!», exclamó, lanzándose frente a Rafael como un escudo humano. El grupo se detuvo momentáneamente, y el silencio mostró la tensión en el aire. Nadie parecía entender qué estaba pasando. «¿Quién eres tú?», preguntó Clara, aterrorizada. «Soy su madre», respondió la mujer, y la oscuridad pareció tragarse cada palabra. Rafael parpadeó, incrédulo. «¿Cómo es posible? No, mi madre, ella está muerta». «Eso piensas», dijo la mujer, sus ojos hurtando hacia el hombre misterioso. «Pero yo sé la verdad, y ahora tú también». Una risa cruel resonó a sus espaldas. La mendiga, que había revelado tantos secretos, ahora se mantenía erguida. «Esto es lo que temías, Rafael. La familia que creías que tenías es solo una ilusión. Tu madre, ella es la razón de todo este caos». Rafael sintió que el mundo se desmoronaba bajo él. «¿Qué más hay?», preguntó, su voz casi un susurro. La locura y el miedo lo apretaba como una trampa que no podía escapar. De repente, el hombre de pie delante de él, su verdadero padre, se transformó. La mirada que antes era fría se tornó en una expresión sorprendentemente afectuosa. «Rafael», dijo, su voz ahora suave, «tú no estás solo en esto. Todo se ha orquestado, cada paso, cada secreto protectivo para no perderte. Te necesito». La confusión llenó a Rafael. «¿Necesitarme para qué? ¿Para ser su arma en una batalla que ni siquiera entiendo?». «Exacto», afirmó la mujer desconocida, levantando la mirada. «El tiempo se agota y tú eres parte de algo más grande. Deberías estar conmigo». Una ola de dolor recorrió a Rafael. Odiaba a su madre, amaba a la mujer que había estado a su lado, y ahora cada hilo de su vida se veía desgarrado. «Lo que hay que hacer ahora es decidir», interrumpió Clara, rompiendo la tensión en el aire. «Te quedarás aquí y dejarás que todo se consuma en el fuego, o actuarás, porque no tenemos tiempo para quedarnos mirando». Una explosión de luz iluminó la escena, y un nuevo grito desgarrador emergió del fondo. En un instante, la sala se volvió inviable, el frío de la verdad ahogando las posibilidades. Rafael sintió que un abismo se abría ante él. La confusión reinaba, pero había algo más, una verdad que se tambaleaba en su mente. En ese momento de caos, una conexión del pasado, una llamada de sangre, resonó como un eco inevitable. La culpa, el horror, el anhelo de conexión se entrelazaron y el tiempo pareció detenerse. Pero la amenaza se acercaba aún más. Su pasado lo perseguía. «¿A dónde vamos ahora?», la mendiga le preguntó, y a Rafael le recorrió un escalofrío. Mientras el caos continuaba en el umbral, sentía que su vida estaba al borde de caer en un precipicio que nunca había anticipado. Todo lo que sabía estaba en juego, y la verdad era una llama ardiente lista para devorarles a todos. Sin más tiempo que perder, cada uno de ellos se lanzó hacia lo desconocido, mientras el caos de la vida real se desmoronaba a su alrededor. La noche se volvía más oscura, llenándose de sombras que danzaban con la luz temblorosa del fuego. Rafael, Clara y la mendiga estaban atrapados en... Se sentía el peligro acechando, como si una tormenta estuviera empeñada en desatarse. «Debemos irnos», insistió la mendiga, su voz ahora más aguda. «No hay tiempo para explicaciones. Ellos vendrán por ti». De repente, un retumbar recorrió el lugar, como un trueno, y la puerta trasera estalló en pedazos. Una figura oscura, con una máscara y una chaqueta negra, irrumpió en la luz del fuego. Todo sucedió en un instante, un momento en el que la realidad se transformó en caos. «¡Al suelo!», gritó el intruso, levantando un arma.
Rafael sintió que el corazón le latía con fuerza, su mente nublada. Apenas podía procesar lo que sucedía. Las miradas de todos se fijaron en el hombre que había entrado. La confusión se convirtió en pánico y el horror se reflejó en los ojos de Clara. ¿Qué? ¿Qué quieres?, preguntó Rafael. Su voz temblorosa. Amplió los ojos, mirando a aquel desconocido, con el alma en un hilo. «Vengo por el anillo», dijo el intruso, su voz grave resonando en la habitación. «Dame el anillo, y nadie saldrá lastimado». Rafael miró su mano, donde el anillo de oro centelleaba como un faro traidor. «No creo que pueda dártelo», tartamudeó, sintiendo que el aire se volvía más denso. «¿Acaso no entiendes? Ese anillo es la clave de todo. Tienes que entregármelo o te arrepentirás. No solo de esto, también de tu propia existencia», dijo el intruso con una sonrisa siniestra, mostrando dientes afilados. Antes de que Rafael pudiera reaccionar, la mendiga se interpuso entre él y el intruso. «Espera, no tienes que hacer esto». Su voz temblaba, pero había una mezcla de valentía. «Ella no es solo tu madre, es una traidora». Todo quedó en silencio. Rafael no comprendía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con una mezcla de asombro y desconfianza. «Basta», gritó el intruso, apuntando con su arma a la mendiga. «Dame el anillo, o la vida de ella será el precio a pagar». Fue entonces cuando la madre de Rafael, la mujer de ojos desesperados, se lanzó hacia el intruso. «No, no le hagas daño», exclamó con una voz desgarrada. Pero el hombre del negro solo se rió. «Es tarde para protegerla, porque ya la he visto traicionarte. Todo lo que hiciste, todos esos años, solo fue para salvarte y a ella». Rafael sintió un frío helador recorrerle la columna. ¿Qué significa eso? Tu madre, Rafael, fue quien nos traicionó a todos. Nunca nos olvidó, pero ahora está sedienta de dinero y poder. Ella nos utilizó para su propia ambición. Las palabras del intruso eran puñaladas en el corazón de Rafael. «No, es imposible», gritó Clara, agarrándose de la mano de Rafael, buscando consuelo. Pero la confusión era abrumadora. Cada palabra del intruso era un bombardeo, era un terremoto que sacudía el suelo bajo ellos. En un arrebato, la madre cerró los ojos y reveló un pequeño dispositivo brillante que tenía escondido en su muñeca. «Rafael, escúchame. Esto es para protegerte. No lo entregues. No te dejes engañar». Su voz era un grito ahogado. «Mamá, para. ¿Qué está pasando?». Rafael casi no podía mantener la calma. El caos era ahora visceral. Las emociones estaban a flor de piel. La batalla entre la lealtad familiar y la verdad era un torbellino en su pecho. Antes de que alguien pudiese reaccionar, el intruso disparó su arma. Un estruendo ensordecedor resonó en la habitación. Todo se paralizó. Rafael sintió que el tiempo se detuvo. La escena se volvió una vorágine. Clara gritó. La mendiga desvió su mirada con horror, y Rafael se lanzó hacia adelante, buscando proteger a su madre. Pero cuando el humo se disipó, algo completamente inesperado ocurrió. El disparo no había alcanzado a nadie. En su lugar, la figura de la madre de Rafael comenzó a desvanecerse, como si fuera un espejismo, dejando atrás solo un humo gris. Aquella mujer a la que había creído conocer se convirtió en un simple eco. «¿Qué? No puede ser», murmuró Rafael, sintiéndose desvanecer. «¿Eres un holograma?». El mundo se tambaleaba, sus ojos se llenaban de confusión. «No, madre». Clara se agachó al suelo, mientras el intruso ahora reía, pero no con alegría verdadera. Era una risa fría que sonaba a burla. Rafael se sintió arrastrado al abismo, el eco de sus propias dudas resonando en su cabeza. Aquella revelación, aquella traición que no podía comprender. Todo lo que creía saber se desmoronaba. «¡Oh, carajo!», exclamó el intruso. La risa se desvanecía y la furia reverberaba por la habitación. «El juego apenas comienza, Rafael». Las sombras se cerraban a su alrededor y un frío helador se apoderó de él. La verdad se estaba deslizándose entre sus dedos. ¿Pero quién era realmente su madre? ¿Por qué se había desvanecido? El tiempo avanzaba sin piedad, mientras la oscuridad se cernía sobre ellos.
dejando entrever más misterios y revelaciones inesperadas por descubrir. La habitación se llenó de un calor agobiante. Rafael sentía cómo el sudor perlaba su frente, mezclándose con la confusión y el pánico. La revelación de su madre como un holograma aún retumbaba en su mente. «¿Qué significa todo esto?», murmuró, incapaz de dejar de mirar aquel espacio vacío donde su madre había estado. «¡Uf! Eres un fraude», gritó el intruso, frunciendo el ceño. «Esto no ha terminado. La verdad siempre sale a la superficie». Mientras una tensión opresiva lidiaba con sus emociones, Clara se hizo a un lado, sacudiendo la cabeza. «No puede ser», murmuró, sus ojos llenos de terror e incredulidad. «¿Todo esto es una farsa? ¿Por qué nadie nos ha dicho la verdad?». Pero antes de que alguien pudiera responder, algo oscuro y vívido estalló en la habitación. Una explosión de humo negro se abrió paso, llenando el aire con un hedor a pólvora y terror. Rafael sintió que el mundo comenzaba a desmoronarse ante él. «¡Cuidado!», gritó la mendiga, empujando a ambos hacia un rincón, mientras una sombra se deslizaba por el umbral, avanzando hacia ellos. Las luces comenzaron a parpadear, revelando a otra figura, envolviendo todo en una penumbra amenazadora. «¡Basta de juegos!», exclamó una voz fría, y Rafael miró con horror a la nueva llegada. Era una mujer de rasgos afilados, con una mirada penetrante que parecía perforar el alma. «Todo ha sido un juego, y ahora ha llegado el momento de que tú, Rafael, asumas la verdad». «¿Quién eres tú?», preguntó él sintiendo como la desesperación le oprimía el pecho. La mujer sonrió, pero no había alegría en su rostro. «Soy Isabel, tu verdadera hermana», dijo, sus palabras cayendo como un martillo. El aire se detuvo por un instante. «¿Qué, hermana?», murmuró Rafael, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Clara dio un paso atrás, su expresión un reflejo de incredulidad. «No puede ser. ¿Sabías que tu madre y yo hicimos un trato?», continuó Isabel, deslizándose con gracia como un susurro. «Ella ocultó mi existencia para protegerte, pero ahora esos secretos están salpicando a todos, y el juego que comenzó hace años nos atrapa a todos». «¿Por qué no me dijiste nada?». La voz de Rafael temblaba al mismo tiempo que la rabia brotaba. «¿Por qué ahora?». «Porque el tiempo se está agotando», respondió Isabel. «Hay fuerzas en movimiento que quieren acabar con nuestra familia antes de que podamos descubrir la verdad completa». Rafael se sentía perdido. Todo lo que creía saber estaba en ruinas. «¿Pero por qué deberíamos creerte? ¿Y qué hiciste tú mientras mi mundo se desmoronaba?». La tensión era palpable, el aire pesado como una neblina. La mendiga tomó la mano de Rafael, su mirada profunda y persuasiva. «Escucha, esta revelación podría ser tu única oportunidad de cambiar el destino. Debes decidir en quién confiar y qué camino seguir». Antes de que pudiera procesar sus palabras, otro grito resonó en el aire, un eco lejano de alguien desesperado. «Rafael». Era la voz de su madre, pero sonaba diferente. Donde antes había dulzura, ahora había desesperación. «No», gritó Isabel, dejando caer su expresión severa. «No puedes dejar que ella regrese. No si quieres descubrir la verdad». La habitación estalló en caos. Gritos, sombras danzando y la risa helada del intruso llenaron el espacio. «Ahora, no hay más tiempo», dijo la mendiga, su tono urgente envolviendo a todos. «Tienes que elegir, Rafael, la verdad o el caos. Hazlo rápido, porque el siguiente movimiento lo decidirá tu destino». Y en el corazón de ese abismo, rodeado de secretos y revelaciones, Rafael sintió que su vida pendía de un hilo. Todo era un juego de traiciones, pero una carta aún no había sido jugada. ¿Iba a ser su hermana la clave para descubrir la verdad? ¿O tendría que arriesgarlo todo al lado de su madre? El tiempo se agota, y las sombras siniestras comenzaban a cerrar el cerco. Una elección tan devastadora como el fuego. La habitación estaba cargada de tensión. El aire se sentía pesado, mientras los ecos de las revelaciones recién descubiertas retumbaban en la mente de Rafael. «¿Asumir la verdad?», murmuró, la confusión palpitante en su pecho. Clara y la mendiga compartían su angustia. Las miradas se cruzaban, rectas y asombradas. «Rafael, no pierdas el tiempo.
gritó Clara rompiendo la atmósfera densa. No podemos quedarnos aquí. Pero justo en ese instante, un ruido ensordecedor interrumpió su conversación. Era un estallido de vidrios rompiéndose, seguido por un estruendo barroco. Rafael se volvió hacia la entrada, y el horror le heló la sangre. La puerta voló a pedazos, y en su lugar apareció un hombre alto, de mirada fulminante y chaqueta negra, con una máscara que solo dejaba ver sus ojos. «Rafael», empezó, y la voz resonó como un trueno. «No, tú no», gritó la mendiga. Su rostro se tornó pálido. «Ten cuidado, él vendrá a buscarte». Todos los presentes sintieron un escalofrío que recorrió sus espinas. La atmósfera se duvetía densa, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. Rafael, aún confuso, no sabía si correr o enfrentar al intruso. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando entre la rabia y el miedo. «Soy la última persona que debes conocer», respondió el hombre. Un destello de reconocimiento iluminó su mirada. «Soy tu hermano». El mundo de Rafael se desmoronó. «No, eso no puede ser. Mi madre solo me habló de una hermana». «Eso creías», dijo el hombre, sus ojos mostrando una mezcla de dureza y tristeza. «Tu madre me ocultó, como lo hizo contigo. Pero la verdad es que el amante del que habla tu madre soy yo». «Cállate», gritó Rafael, sus manos temblorosas alzándose para detener el aluvión de revelaciones que lo abrumaban. El caos estallaba a su alrededor. Clara retrocedió, choque y horror estaban grabados en su rostro. Mientras tanto, la mendiga miraba al hombre con desesperación. «No, no puede ser. Ella vendió nuestras historias, nuestras vidas. Tu madre decidió que uno de nosotros debía permanecer en la sombra, y el elegido fuiste tú», continuó el hombre, mirando a Rafael directamente a los ojos. «Yo fui el que creíste desaparecido, el que llevaste en tus sueños». Rafael se tambaleó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Por qué?», la pregunta salió como un alarido herido. «¿Por qué todo este tiempo?». «Porque hay cosas más grandes en juego, y siempre hubo una razón detrás de nuestras vidas. Quieren utilizarte, Rafael, y la única forma de protegerte es unirte al juego». La mención de protegerte hizo que su corazón latiera descontroladamente. Pero la desesperación se convirtió en rabia. «¿Unirme? ¿A quién? ¿A ti? ¿Esa es la verdad de nuestra familia?». «Lo que soy no es quien crees que soy», empezó a explicar el hombre, pero las palabras quedaron atrapadas en sus labios. Cuando de repente un intenso destello iluminó la habitación, inundando el espacio con un brillo infernal. La luz se apagó y todo se volvió oscuro. Un grito desgarrador llenó el aire, un sonido que paralizó a todos. Rafael, mirando a su alrededor, notó la angustia en los ojos de la mendiga y la choqueada expresión de Clara. «¿Qué está pasando?», preguntó, angustiado. Y en medio de la oscuridad, el sonido de una explosión retumbó, y la habitación se iluminó nuevamente. Cuando la luz regresó, un objeto cayó al suelo, un pequeño maletín. Tembloroso, el hombre lo recogió, sus ojos centellaban de furia y miedo. «Esto es solo el comienzo», dijo, abriendo el maletín y revelando montones de documentos y fotos. Rafael sintió que sus pies se hundían en el suelo. «¿Qué es eso?», preguntó, su corazón martillando en su pecho. La respuesta del hombre fue seca. «Pruebas de todo lo que creías. Tu madre, su ambición, nuestra conexión». «Pero no solo eso. Hay algo más terrible. La razón por la cual están tras de ti, lo que no sabes, lo que todos ignoramos. Tu madre no es quien dice ser. Ella ha estado jugando un doble juego». Las palabras lo golpearon como un puño. Rafael se sintió golpeado, pero esa última revelación era como una chispa encendida en medio de la oscuridad. ¿Qué significa eso? La pedido de Clara se perdió en el caos. «Dilo». El hombre inhaló, cargando su voz. «Hay traiciones más profundas que la sangre, y tú, Rafael, eres la clave para desentrañar cada uno de esos secretos. Pero primero, debemos salir de aquí». Y así, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse nuevamente sobre ellos, la verdad finalmente comenzaba a revelarse. ¿Cómo había llegado tan lejos sin verlo? Rafael olfateó el aire, sintiendo que cada respiración se tornaba cargada, cada latido resonante. Su historia,
La de su familia estaba llena de traiciones y secretos, y cada paso que daban los empujaba hacia un abismo del que no podrían escapar. ¿Podrán descubrir la verdad antes de ser consumidos por las sombras? La habitación estaba cargada de tensión. El aire se sentía pesado, mientras los ecos de las revelaciones recién descubiertas retumbaban en la mente de Rafael. ¿Asumir la verdad?, murmuró, la confusión palpitante en su pecho. Clara y la mendiga compartían su angustia. Las miradas se cruzaban, rectas y asombradas. «Rafael, no pierdas el tiempo», gritó Clara, rompiendo la atmósfera densa. «No podemos quedarnos aquí». Pero justo en ese instante, un ruido ensordecedor interrumpió su conversación. Era un estallido de vidrios rompiéndose, seguido por un estruendo barroco. Rafael se volvió hacia la entrada, y el horror le heló la sangre. La puerta voló a pedazos, y en su lugar apareció un hombre alto, de mirada fulminante y chaqueta negra, con una máscara que solo dejaba ver sus ojos. «Rafael», empezó, y la voz resonó como un trueno. «No, tú no», gritó la mendiga. Su rostro se tornó pálido. «Ten cuidado, él vendrá a buscarte». Todos los presentes sintieron un escalofrío que recorrió sus espinas. La atmósfera se volvía densa, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. Rafael, aún confuso, no sabía si correr o enfrentar al intruso. «¿Quién? ¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando entre la rabia y el miedo. «Soy la última persona que debes conocer», respondió el hombre. Un destello de reconocimiento iluminó su mirada. «Soy tu hermano». El mundo de Rafael se desmoronó. «No, eso no puede ser. Mi madre solo me habló de una hermana». «Eso creías», dijo el hombre, sus ojos mostrando una mezcla de dureza y tristeza. «Tu madre me ocultó, como lo hizo contigo. Pero la verdad es que el amante del que habla tu madre soy yo». «¡Cállate!», gritó Rafael, sus manos temblorosas alzándose para detener el aluvión de revelaciones que lo abrumaban. El caos estallaba a su alrededor. Clara retrocedió. Choque y horror estaban grabados en su rostro. Mientras tanto, la mendiga miraba al hombre con desesperación. «No, no puede ser. Vendió nuestras historias, nuestras vidas. Tu madre decidió que uno de nosotros debía permanecer en la sombra y el elegido fuiste tú», continuó el hombre, mirando a Rafael directamente a los ojos. «Yo fui el que creíste desaparecido, el que llevaste en tus sueños». Rafael se tambaleó sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Por qué?», la pregunta salió como un alarido herido. «¿Por qué todo este tiempo? Porque hay cosas más grandes en juego, y siempre hubo una razón detrás de nuestras vidas». «Quieren utilizarte, Rafael, y la única forma de protegerte es unirte al juego». La mención de protegerte hizo que su corazón latiera descontroladamente, pero la desesperación se convirtió en rabia. «¿Unirme? ¿A quién? ¿A ti? ¿Esa es la verdad de nuestra familia?» «Lo que soy no es quien crees que soy», empezó a explicar el hombre, pero las palabras quedaron atrapadas en sus labios, cuando de repente un intenso destello iluminó la habitación, inundando el espacio con un brillo infernal. La luz se apagó y todo se volvió oscuro. Un grito desgarrador llenó el aire, un sonido que paralizó a todos. Rafael, mirando a su alrededor, notó la angustia en los ojos de la mendiga y la choqueada expresión de Clara. «¿Qué está pasando?», preguntó angustiado. Y en medio de la oscuridad, el sonido de una explosión retumbó, y la habitación se iluminó nuevamente. Cuando la luz regresó, un objeto cayó al suelo, un pequeño maletín. Tembloroso, el hombre lo recogió, sus ojos centelleaban de furia y miedo. «Esto es solo el comienzo», dijo, abriendo el maletín y revelando montones de documentos y fotos. Rafael sintió que sus pies se hundían en el suelo. «¿Qué es eso?», preguntó, su corazón martillando en su pecho. La respuesta del hombre fue seca. «Pruebas de todo lo que creías. Tu madre, su ambición, nuestra conexión. Pero no solo eso. Hay algo más terrible. La razón por la cual están tras de ti, lo que no sabes, lo que todos ignoramos. Tu madre no es quien dice ser. Ella ha estado jugando un doble juego». Las palabras lo golpearon como un puño.
Rafael se sintió golpeado, pero esa última revelación era como una chispa encendida en medio de la oscuridad. ¿Qué significa eso? La pedido de Clara se perdió en el caos. ¡Dilo! El hombre inhaló, cargando su voz. Hay traiciones más profundas que la sangre. Y tú, Rafael, eres la clave para desentrañar cada uno de esos secretos. Pero primero, debemos salir de aquí. Y así, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse nuevamente sobre ellos, la verdad finalmente comenzaba a revelarse. ¿Cómo había llegado tan lejos sin verlo? Rafael olfateó el aire, sintiendo que cada respiración se tornaba cargada, cada latido resonante. Su historia, la de su familia, estaba llena de traiciones y secretos, y cada paso que daban los empujaba hacia un abismo del que no podrían escapar. ¿Podrán descubrir la verdad antes de ser consumidos por las sombras? En un rincón de la habitación, un silencio repentino envolvió a todos. Como un velo pesado, los murmullos se apagaron y la oscuridad susurró. Entonces, un grito desgarrador estalló en su interior. ¡Mamá! Resonó la voz angustiada de Rafael, el eco cruzando las paredes como un lamento. Zambulléndose en la locura del momento, Clara se aferró a Rafael. «No, no puedes, no puedes». La desesperación invadía su pecho, y el lodo de la incertidumbre lastraba sus pies. Rafael quería buscarla, pero la figura de su hermano, ya quebrantada en su existencia, lo mantenía detenido. Los caos estaban danzando en su mente. Y con un ruido atronador, un tercer hermano apareció en la sala. Una figura más joven, llena de energía maliciosa. Las miradas de todos se tornaron hacia él, llenas de preguntas y miedo. «Yo soy el verdadero hijo. Yo soy el que tu madre ama», clamó, desbordando la habitación con una aura oscura y retorcida. El suelo se desmoronó bajo los pies de Rafael. «¿Qué? Esto no puede ser cierto. No puede haber más de uno». La rabia lo abrumaba. El odio chismorroteaba en su interior. «Ella ha estado manipulándolos a todos», dijo el nuevo hermano con una sonrisa cínica. «Y ahora las cartas se han repartido. Aquí, en este momento de caos desgarrador y confusión, las verdades se retorcían y sus vidas colisionaban en un puente desgastado. Mientras la oscuridad avanzaba, Rafael sintió que el verdadero horror se manifestaba. Su madre. ¿Qué secretos había ocultado realmente? La familia que había conocido se desmoronaba. Y en un giro inesperado de traición, la pregunta crucial en su mente estalló como un trueno. ¿A quién debía realmente confiar? El caos envolvía la habitación, un torbellino de voces y confusión. Rafael se sentía como si estuviera atrapado en un cubículo de cristal que comenzaba a resquebrajarse. «¿Qué me estás diciendo?», balbuceó, su voz temblando. «¿Tú eres mi hermano?». El nuevo hermano, con su arrogancia, se cruzó de brazos. «Sí, el que tu madre te ocultó. Lo sabemos todo, Rafael. Pero tú podrías ser el único que las cosas cambien». Clara, temblando, interrumpió. «Basta, no quiero más secretos, solo quiero salir de aquí». El ambiente era tenso. Cada respiración parecía un reto. Rafael miró a la mendiga, cuyos ojos llenos de dolor reflejaban la lucha interna. «¿Y qué hay de ti? ¿Cómo te involucras en todo esto?». Justo cuando la mendiga iba a responder, un rayo de luz laceró el aire. Un alarmante sonido de motor hizo vibrar las paredes, como si el mismo edificio estuviera temblando ante la inminente catástrofe. Y entonces, un grupo de hombres enmascarados irrumpió por la puerta destrozada, armados y listos para atacar. «¡Él viene! ¡Rápido!», gritó uno de ellos con una voz tambaleante. Sus ojos eran de locura pura. «No dejen que se escape». Rafael sintió que el horror lo invadía. ¿Quién era él? Y más importante, ¿por qué lo buscaban? Sin tiempo para pensar, se giró hacia su hermano. «¿Qué hacemos?». La sala se llenó de gritos. «¡Corre!», gritó la mendiga, jalando a Clara de la mano. «Debemos salir de aquí». Pero en ese momento, la explosión resonó, una sacudida de destrucción que convirtió la habitación en caos. Un fuego irrumpió en la esquina,
y el aire se llenó de humo y gritos. Rafael se cubrió la boca, sintiendo cómo el mundo alrededor se desvanecía en un horror integral. «Salgan, ahora», ordenó el nuevo hermano, mientras sacaba un pequeño dispositivo de su bolsillo. Era un detonador. «Voy a distraerlos». Los ojos de Rafael se abrieron como platos. No, pero no hubo tiempo para más. Su hermano se lanzó hacia los hombres enmascarados y en un estallido de llamas y humo estalló la escena. Los gritos y el caos se desvanecieron, y Rafael, sintiendo el corazón latir a 1000 por hora, se dio la vuelta. «No puedo dejar que se lo lleven», pensó mientras corría hacia la salida, agarrando la mano de Clara. La puerta estaba bloqueada. Los hombres que quedaban comenzaron a acercarse, pero en el último instante, la mendiga, con una valentía que nunca había mostrado, se interpuso. «Atrás, hijos de perra, no pueden llevarse a nadie más». Y en ese instante de puro terror, la figura de Rafael comenzó a cambiar. De repente sintió un impulso violento. La rabia, el miedo y el coraje estallaron en su interior, y sus manos, por un tiempo tan insignificativas, brillaron con una luz intensa, como un flash que deslumbró a todos. «¿Qué demonios?», murmuró el nuevo hermano, asombrado. La realidad se distorsionó, y en un giro asombroso, la habitación pareció temblar. Las luces parpadearon, y algo dentro de Rafael resonó, como si una verdad olvidada despertara. «No soy solo, el hermano», dijo él, la voz inusualmente firme. El nuevo hermano se quedó paralizado, sus ojos sesgados de miedo y shock. «¿Qué eres?», preguntó, sin comprender. «Soy el próximo en la línea. Este poder no solo es mío, es de todos nosotros. Una herencia que mi madre nunca compartió», exclamó Rafael, sintiendo que el humo se disipaba y la claridad comenzaba a tomar su lugar. Y mientras la habitación se llenaba de un aire denso, bloqueado por la tensión, la verdad empezó a tambalear todo lo que conocían. La familia que había creído tener no era lo que parecía. Una sombra de duda se instaló, y mientras los hombres se acercaban, Rafael comprendió. No era solo víctima, era más que ellos, más que su madre. Era un puente entre mundos. Pero en ese instante, algo oscuro apareció entre las sombras. Un susurro escalofriante resonó en la bruma. «Deténlo antes de que sea tarde», gritó un eco de voz lejanas, y el horror finalmente se desató. La luz se intensificó repentinamente, y en un abrir y cerrar de ojos, una explosión de fuerza arrasó la habitación. Todo se convirtió en caos total. Mientras el pánico reinaba y el fuego estallaba a su alrededor, un nuevo signo de esperanza se encendió en su interior, pero también un abismo de incertidumbre. ¿Qué era lo que realmente significaba ser parte de esta familia? ¿Eran seres conectados por la sangre o manipulados por un destino oscuro? Rafael, entre el miedo y la confusión, se enfrentó a la tempestad, pero las preguntas se acumulaban en su mente. La línea entre aliado y enemigo se desdibujaba más que nunca. ¿Y si todos los caminos conducían a un final aterrador? En ese instante, justo antes de la catástrofe, la verdad lo acechaba, y Rafael supo que el viaje apenas comenzaba. Rafael sintió cómo el caos estallaba a su alrededor. El estruendo ensordecedor de la explosión había hecho temblar su mundo. Los hombres enmascarados avanzaban, y el sudor le caía por la frente mientras se tambaleaba, buscando una salida. «No podemos quedarnos aquí», gritó Clara. Su voz retumbaba por encima de él. La mendiga se avanza hacia la puerta. Su lucha por protegerlos la hacía parecer más fuerte que nunca. «Vengan, síganme». Rafael sintió que el tiempo se escurriera entre sus dedos. La imagen de su madre desapareciendo en humo lo había marcado. ¿Qué tipo de madre se desvanecía en el aire, como un mal sueño? Justo en el instante en que estaban a punto de salir, el nuevo hermano, con toda su arrogancia, gritó: «Detengan a Rafael, no dejaré que se lleve la herencia». Rafael lo miró, su corazón se partió en 1000 pedazos. «No es la herencia lo que busco, busco la verdad», clamó, pero su voz se ahogaba en el aire denso de la sala. «¿Y cómo vas a encontrarla si te quedas aquí, idiota?»,
La risa cruel del hermano resonó, pero eso no apagaría el fuego de decisión en Rafael. Con un grito de rabia, concentró todas sus fuerzas y ante él brilló un destello de luz. La imagen del anillo en su mano ardía como un sol. De repente, se sintió más fuerte que cualquier peligro. La habitación se iluminó, y un espacio de calma comenzó a envolverlos. «¡Salgan ahora!», vociferó Clara, guiando a la mendiga y a Rafael fuera del fuego devastador. Escaparon por la puerta trasera. El frío aire nocturno les dio la bienvenida. Pero el grito de horror de su madre, aún resonando, lo perseguía. ¿Viviría para enfrentarse a ella de nuevo? Nada más atravesar el umbral, se desató un nuevo enfrentamiento. Los hombres enmascarados aparecieron, ceñidos con armas. Pero esta vez, Rafael no estaba solo. «¡Protéjanos!», gritó la mendiga, repleta de valor, y junto a ella, Clara levantó los brazos, defendiendo a todos con un coraje que solo los hijos de la desesperación podían mostrar. Rafael inhaló profundo, y por primera vez sintió el poder recorrer sus venas. «¡Basta!», rugió, desatando la energía que llevaban dentro. Un estallido de luz envolvió a los intrusos, llenando el aire, haciéndolos retroceder, atónitos. Justo cuando la confusión parecía desvanecerse, la figura de su madre, ahora clara y sólida, emergió del humo. «No puedes dejarme, Rafael», suplicó ella, su mirada quebrada. «Todo lo que hice fue por tu protección». «¿Protegerme?», replicó él, sintiendo la ira arder en su pecho. «¿Protegerme al mentirme?». Hubo un silencio. Los enemigos habían retrocedido, temerosos de la energía que los rodeaba. Pero su madre no se movió. Sus ojos reflejaban la lucha interna. «Si deseas saber la verdad, ven conmigo. No hay más tiempo». La mendiga y Clara intercambiaron miradas con Rafael. Eran un equipo, unidos en medio del vendaval. «Rafael, es tu decisión», dijo Clara, tomando su mano. «No podemos seguir huyendo». Y así, con el mundo a su alrededor desmoronándose, Rafael asintió. «Quiero saber la verdad». La valentía en su voz resonó en el eco de la habitación. «Quiero abrir esa caja de secretos». Sus ojos se encontraron con los de su madre, un mar de emociones crudas. Con un instante de determinación, avanzaron hacia el futuro, hacia ese desenlace que podría ser liberador o devastador. Mientras el grupo se alejaba, el caos continuaba tras ellos, pero en sus corazones comenzaba a germinar una nueva esperanza. La oscuridad podía seguir danzando, pero la luz que habían encontrado juntos no podía apagarse tan fácilmente. «Misterios, secretos, traiciones», susurró Rafael. «Una nueva historia empieza aquí». Y así, la ilusión de una familia se transformaba en múltiples realidades. Un futuro lleno de posibilidades, donde la verdad finalmente comenzaba a emerger. Pero la vida seguía, y ya nada sería igual. Y tú, que estás leyendo esto, no dejes que esta historia termine aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.